La transfiguración es una ¿qué? Visión anticipada de Jesús o de Cristo en su gloria. Esta es muy interesante. Dice el apóstol Pedro, fíjense lo que dice. Segunda de Pedro 1:16. Pedro cita esta experiencia. Esto que vamos a estudiar, el apóstol Pedro lo escribe de esta manera. Lo voy a leer en la 60 y luego en la palabra de Dios para todos. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, Pedro describe esta experiencia como el momento en el que vio la majestad, la realeza del Señor Jesús. La palabra de Dios para todos dice lo siguiente: no les estábamos contando ningún cuento cuando les dijimos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y revelará su poder, porque nosotros ya vimos la grandeza de Jesús con nuestros propios ojos. Esta traducción que dice, vieron la grandeza de Jesús con sus propios ojos. Juan, el apóstol Juan, que fue uno de los 3 discípulos que estuvieron en este momento que vamos a estudiar, lo escribe en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, y dice así, la NBI: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. ¿Cómo lo dice Juan? Contemplamos, consideramos la grandeza, la realeza, el esplendor de Jesús. Dice, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Pedro y Juan, en esta experiencia, su concepto de Jesús fue transformado. ¿Cuál es o por qué creo que es emocionante e importante este pasaje? Precisamente, Mateo escribe este pasaje citando las versiones o las pláticas o la narración de Pedro, de Juan y de Jacobo de esta experiencia. Ellos dejaron de ver a Jesús como el hombre nazareno que comenzaba a predicar, a enseñar y a hacer milagros, como el Hijo de Dios, pero de una forma muy borrosa y tal vez muy pequeña su comprensión de quién era Jesús. A partir de este momento, Mateo dice, las cosas cambiaron para ellos. Juan y Pedro lo explican, lo dicen, vimos a Jesús de una forma extraordinaria. Lo vimos anticipadamente en la gloria que manifestará en su reino. Entonces será emocionante y será importante para nosotros este pasaje. ¿Por qué? Para mí significa aspirar a este momento, aspirar a una constante manifestación o visión de la realeza, de la gloria, de la grandeza de Jesús. ¿Cómo se llega a esto? De eso vamos a hablar. Y lo que creo que puede ser importante es que de la misma manera cada uno de ustedes pueda dejar de ver a Jesús como el rabino que hace 2000 años vino, lo crucificaron y dicen que resucitó de los muertos. Y bueno, a lo mejor alguno diga, yo sí he visto algo diferente en mi vida o de alguna manera he visto a Dios. Pero la mayoría de los creyentes siguen viendo a Jesús como aquel hombre de Nazaret, como aquel pasado difícil de entender, pues del que la Biblia habla, pero que no ha sido una experiencia real en sus vidas, que no han llegado a ver esa preparación. O sea, Jesús hace esto preparando a sus discípulos, ¿para qué? Para la gloria de su reino. Y eso es lo que el Señor quiere que en este momento nosotros comprendamos. Recordemos cómo cómo termina el capítulo anterior. Están en una situación, todos los discípulos, viene la confesión del apóstol Pedro. Jesús, el Señor, ¿qué hizo? ¿Quién se acuerda? Después de la confesión de Pedro, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Anunció su muerte. ¿Cómo? Anunció su muerte. ¿Sí?
Y entonces dice el verso 28 del capítulo anterior a manera de contexto: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Y uno termina este capítulo y dice: entonces estos discípulos vieron a Jesús venir en su reino. Y entonces nosotros, es un pasaje, es un verso difícil, pero ¿qué es lo que introduce para que Mateo nos explique lo que 6 días después pasó con 3 de sus discípulos? Y sobre esta base, algunos otros pasajes, es que se cree que estos 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, bueno, Pedro, Jacobo y Juan, como lo narra la Biblia, eran sus círculos cercanos, los más íntimos del Señor Jesús. Dice entonces: no morirán antes de ver al Hijo del Hombre. Y dice la Biblia, 6 días después. Esto es algo interesante, porque si ustedes lo observan, literalmente habla de 6 días físicos, naturales, que pasaron para que los discípulos pudieran tener esta experiencia con Jesús, con el Padre y en el reino que Jesús vino a establecer. Pero también podemos observar algo bien interesante. A la luz de la Biblia, cuando estudiamos escatología y hablamos de los tiempos finales, el libro de Oseas dice que después de 2 días vendrá el reino, se establecería el reino. Y nosotros leemos este pasaje y dice: 6 días después, el número del hombre, y la Biblia nos enseña que el hombre ha llegado a 6,000 años ya en la tierra. Y si nosotros observamos Mateo capítulo 24, dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? Que la gente vio a Noé y lo tiró como un loco. La gente veía que construía, imagínate, tiraba árboles, agarraba la madera, la partía, no sabemos qué tipo de clavos habrá usado, cómo fue que fue pegando las tablas de madera, cómo fue usando la madera para levantar un gran barco, para que lo entendamos mejor, o una gran arca, y diciéndole a la gente: el juicio de Dios viene, y viene una gran lluvia, una gran tormenta, se va a inundar el mundo y la gente se va a morir, porque Dios está airado con los pecadores, porque hemos traicionado a Dios. ¿Pero qué hizo la gente? La Biblia dice, ¿qué fue lo que hicieron? Lo ignoraron, algunos se burlaron, seguramente mucha gente lo habrá atacado, y dice: hasta que vino el diluvio, Jesús lo dice, y se los llevó a todos. Hoy vemos eso. Hablamos de Cristo y la gente así como que, es verdad, necesitamos lo que vamos a aprender hoy, experiencias con Dios, cambiar espiritualidad de nuestra vida, eso es indispensable. Pero el Evangelio sigue siendo el Evangelio. Les mandé un link y espero que lo vean. Se trata de que aprendan, si no saben, si no tienen idea, a cómo evangelizar desde cero. Cómo hablarle a la gente, cómo acercarte con la gente y poderles presentar el Evangelio, no solamente con palabras, sino usando la Escritura. Dice, en esos días, el Señor Jesús dice, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Lucas 18:8 dice así: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará? No es una pregunta retórica solamente, es una pregunta que el Señor Jesús presenta para cualquier persona, desde un creyente hasta una persona que no conoce a Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta, es algo que Dios está cuestionando. Y dice algo interesante. El primer punto del que vamos a hablar es a solas con Dios.
El primer paso para poder ver la manifestación gloriosa, para poder experimentar, tener una experiencia espiritual con Jesús, es estar a solas con Jesús. Dice la Biblia que el Señor Jesús fue el que se llevó a sus discípulos. Dice, los llevó aparte a un monte muy alto. Es Jesús el que nos guía. Pensemos en algo. Dios te bendice, ¿para qué? ¿Para que te olvides de Él? ¿Para qué hace milagros en tu vida? ¿Para que, si Dios es bien grande, y te agarres carretera y te vayas? ¿Para qué nos bendice Dios? Para que le agradezcamos, para que nos demos cuenta de cuánto nos ama, de cuánto quiere que estemos con Él. Pero ¿qué hacemos cuando Dios nos bendice? Tienes un coche que te acaba de regalar Dios y lo primero que piensas, hay que estrenar la carretera, mínimo un Acapulcazo. Y no pasaste 5 minutos de rodillas, dándole gracias a Dios y diciéndole, ¿para qué quieres que lo use? Tú me lo das, pero yo te lo regreso para usarlo para tu gloria, ¿sí o no? Amén. A solas con Jesús. No es que yo busque a Jesús, es que tal vez podríamos pensar, ¿y los problemas por qué vienen? Porque ya te bendijo Dios y a lo mejor te olvidaste de Él. Y a veces Dios tiene que recordarnos y decir, separado de mí, nada puedes hacer. A solas con Dios. Jesús, ¿cuál es el deseo de Cristo para sus discípulos? ¿Se acuerdan? Hace 8 días hablamos discípulos o simpatizantes. Simpatizantes hay muchos, pero discípulos pocos. ¿Qué es lo que dice? Jesús los toma y los lleva aparte consigo. Ese es el deseo del Señor. Tal vez valdría la pena decirle en este momento, Señor, necesito que me lleves aparte. A veces no nos damos cuenta que los momentos de soledad, los momentos en los que parece que nos quedamos solos y todos nos dejaron, nos abandonaron, es el momento que Jesús está preparando para que estemos a solas con Él. Te digo algo, después de que sufres algo, después de que pasas algún tipo de violencia, alguna situación, tienes que pensar en algo. Es momento de ir a solas con Jesús. Es el momento de... ¿Por qué Jesús los lleva a una montaña? ¿Por qué la Biblia habla tanto de los montes? Porque eran los lugares más altos y más cercanos, humanamente hablando, del cielo. Es donde la gente subía y preparaba altares para acercarse a Dios. Y Jesús los lleva a un monte alto. ¿Para qué? ¿Qué podemos entender? Para acercarlos al Padre, para acercarlos al reino, para acercarlos a Él. ¿Cuál es el primer paso para experimentar la gloria de Dios? Un toque de Jesús, experimentar la realeza, la grandeza de Cristo a través del Evangelio. ¿Estar cómo? A solas. Gracias, Dios. A solas con Jesús. 6 días después, y si pensamos en la escatología, tal vez Dios nos está queriendo decir algo. Tal vez Dios nos está queriendo decir, el mundo ya se echó a perder. Es momento de ser radicales. Es momento de buscar estar a solas con Dios, no a solas con el pecado, no con el mundo, siguiendo la corriente del mundo. Dice el segundo punto, se manifestó la gloria de Jesús en el Evangelio. Segundo punto. Y comienza hablando el verso 2 y el verso 3 diciendo esto. Delante de ellos, ya están en el monte, ya están arriba, a solas, delante de ellos se transfiguró. Y su rostro, para que quedemos claros bíblicamente cómo se explica la transfiguración, dice, su rostro resplandeció como el sol. Es el lenguaje que usa Mateo. ¿Cómo lo imaginas tú? Imagina el momento más radiante o el sol más radiante. Sabemos que si vemos a los ojos al sol podemos lastimarnos la retina. Bueno, Mateo está diciendo, su rostro fue como el sol. Y sigue diciendo, y sus vestiduras
se volvieron blancas como la luz. Si tú vas a Apocalipsis, ¿cómo se describe a Jesús? Sus vestidos, ¿cómo? Blancos, resplandecientes. Imagina la lámpara más potente que puedas creer. A lo mejor la lámpara de un estadio, la más potente. Eso es lo que la mente humana alcanza a usar para describir la grandeza de ese momento, de la persona, del carácter, de las obras de Jesús. Y dice el verso 3, en esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y esto es extraordinario. Voy con el verso 2. Se transformó, la palabra metamorfó, esa es la palabra que se usa para transfigurar. Y esa palabra, ¿quién se acuerda dónde más se usa? Bueno, ok, sí, pero en la Biblia. ¿En dónde se usa metamorfó? No os conforméis a este siglo, sino metamorfó, transformaos. Romanos capítulo 12. Ya. Ahí está. Romanos 12:2. Dice así la palabra de Dios para todos: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. ¿Cómo se transforma la vida? Con una nueva manera de pensar. Quiero cambiar, Dios, ya no quiero ser igual. ¿Cómo se transforma? Con una nueva manera. ¿Cuál es la nueva manera de pensar de Jesús? Mira, yo te digo, cambia tu carácter. Bueno, le digo a alguien, no a ti. Cambia tu carácter. Cambia tu carácter. Ya sé diferente. Pero, ¿cambiamos? No siempre. Muy poquito. Para no ser tan rudos. Poquito, ¿verdad? Pero si te digo que tu carácter glorifica o ofende, glorifica o transforma, traiciona a Dios, ¿cómo lo piensas? ¿Cómo ves tu carácter como el de Pedro? ¿Agradable? ¿Simpático? Presumes de que yo tengo un carácter fuerte y por eso yo soy así. ¿Cuál carácter fuerte? Ofendes a Dios. Cuando empiezas a cambiar tu forma de pensar como la Biblia lo dice, ¿qué pasa? ¿Cambia qué? O sea, cambia tu manera de pensar. ¿Y qué va a cambiar? Mi forma de... Gracias por su participación, pero ¿qué pasa con los demás? Cambia tu forma de actuar, tu estilo de vida. Tienes que ser como Jesús, porque esa es la predestinación. La Biblia dice, fuimos predestinados para hacer ¿qué? Hechos a la semejanza de ¿quién? Romanos 8, 28 al 30. ¿A la semejanza de quién? De Jesús. El punto principal, el plan de Dios, el destino que Dios traza para cada uno de sus hijos es ser como Jesús. Y lo va a hacer por las buenas o por las mejores. Pero lo va a hacer porque, ¿qué crees? Que Dios cumple y no falla. Dios es infalible. ¿Cómo que? ¿Qué pasó? Infalible. Oh, Señor. Ok. En la montaña y a solas con Jesús, los discípulos vieron. En la montaña y a solas con Jesús, los discípulos vieron la realeza, la gloria, el esplendor del reino y de la persona de Jesús. Pero el verso 3 dice, aparecieron Moisés y Elías. Y ahí se nos viene se nos voltea la cabeza de veras. ¿Ya? ¿Tan rápido? Voy empezando, no es cierto. Me apuro. ¿Por qué Moisés y Elías? El Evangelio es el hilo conector de la Escritura. ¿Dónde dice la Biblia? Aquí lo aprendemos.
No la gracia, no la soberanía, no el pacto de obra, de gracia, no. El hilo conector de la Biblia es Cristo y es el Evangelio. ¿Quieres interpretar correctamente la Biblia? Tienes que interpretarla usando el hilo conector en cada pasaje, el Evangelio y Jesucristo. Se los he dicho muchas veces. La Biblia nos lleva ¿a quién? A Jesús. Y nos muestra de alguna forma en cada pasaje un aspecto del Evangelio. Entonces aparece Moisés y Elías. ¿Qué significa esto? El Antiguo Testamento se conoce como la preparación. Todo el Antiguo Testamento fue la preparación para la venida de Jesús, para que se consumara, se hiciera realidad el Evangelio. ¿A través de qué? De tipos, de figuras, de sombras. Así lo dice la Biblia. Todo lo que pasaba, los sacrificios, las fiestas, las personas. La gente dice, es que David era un gran rey y valiente y esto, y dices tú, entonces necesitamos 20 Davids para que hoy el mundo cambie. No, David fue un tipo ¿de quién? De Jesús. Porque David no fue el que venció a Goliat. Él lo dijo, en nombre de Jehová de los ejércitos, fue Dios el que venció. Y el campeón, nuestro campeón, es Dios, es Cristo. Y la victoria es a través de Cristo. Y nosotros solamente disfrutamos y ejercemos la victoria de Jesús. Y así es todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento entonces es la manifestación, es el cumplimiento de la venida de Jesús. El libro de Hechos enseña la propagación del Evangelio, la propagación de la obra, de la victoria de Jesús. Y las epístolas lo que hacen es revelarnos o darnos la comprensión, el entendimiento, la explicación del Evangelio. Y en Apocalipsis encontramos la consumación del Evangelio, la consumación del plan eterno de Dios, la consumación del reino de Dios. Dice la Biblia, aparecieron Moisés y Elías y hablaban con Jesús. ¿De qué hablaron? Lucas capítulo 9 nos explica. Dice que también se veían llenos de esplendor. Estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Los dos hablaban de la muerte de Jesús que iba a ocurrir en Jerusalén. Búsquenlo en la 60 y dice más o menos lo mismo, pero esta es un poquito más clara. ¿De qué hablaron con Jesús? De la muerte de Jesús. ¿Qué acabo de explicar? ¿El Antiguo Testamento de qué hablaba? La preparación ¿de quién? De Jesús, del Evangelio. ¿Cuál es el centro del Evangelio? La muerte y resurrección. ¿De qué hablaron? De eso. Y entonces podemos preguntarnos, ok, ¿pero será todo? ¿Crees que es todo? ¿Piensas que es todo? Porque son personajes icónicos. Moisés representa la ley. Y Elías puede representar a los profetas. Sería el Antiguo Testamento hablando de Jesús, proféticamente. ¿Será todo? ¿Qué opinan? ¿Saben algo? Esto está, como dijeran, cachetón. Moisés muere. Pero Elías, tipológicamente, podemos ver a Moisés representando a los justos que tienen esperanza en Jesús, en la promesa del Evangelio, del Mesías Salvador que los iba a resucitar de entre los muertos. Pero Elías representa a los que no van a ver la muerte, sino que van a ser transformados a través del arrebatamiento. ¿Bíblico o no? Porque cuando oigan, muchas veces oyen que no, que sí, que lo que pasa, que entonces, que la Biblia lo enseña. Pero no es solamente eso. Todos los redimidos, todas las personas redimidas, hasta ese momento, más la suma de los discípulos que representan la iglesia.
La iglesia es el centro y el punto más importante en el plan de Dios. Israel tiene grandes cosas, pero la iglesia tiene algo especial. La iglesia ve a Jesús. Para los santos del Antiguo Testamento, Jesús era la promesa. Hoy sabemos que es la realidad del reino de Dios y de la salvación eterna. Y la iglesia, representada por estos 3 discípulos, versos después, Jesús desciende con los discípulos y hay una multitud abajo desesperada, esperando ver a Jesús. ¿Quién es el encargado o quiénes somos los encargados de llevar el evangelio, de expresar el evangelio, de hablar del evangelio? ¿Quién? Nosotros. Hazlo personal. Yo. Y para eso Jesús se transfiguró, para que ellos vieran la gloria de Cristo. Pero esto es una realidad que hoy tú y yo podemos vivir, que debemos de vivir. ¿Cómo se comienza ese proceso? A solas con Jesús y subiendo, buscando su presencia. En la Biblia se manifiesta la grandeza de Dios. Y tercer punto, del 4 al 8. Disfrutar de la gloria de Jesús. ¿Para qué buscamos a Jesús? Y buscamos ver, experimentar su realeza, su grandeza, su poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Para disfrutar, lo acabo de decir 3 veces. Para disfrutar. Dios no quiere que vivamos. Dios quiere que disfrutemos de Cristo y disfrutemos de su gloria manifestándose constantemente en nuestras vidas. La NBI dice así. Voy a leer esta, que es la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. La NBI dice así: qué bueno sería que nos quedemos aquí. Pedro quería quedarse en esa experiencia. Para Pedro hubiera sido mejor: nos quedamos aquí en la montaña, Señor, mira, levantamos 3 monumentos y aquí, ¿para qué bajamos? ¿Para qué regresamos? Después de esto, ¿para qué? Así se siente uno, ¿no? Sientes la presencia de Dios, estás alabando a Dios, estás orando, estás leyendo y dices: Señor, ya párale aquí y vámonos. Pero ¿y toda la gente que está abajo de la montaña, sufriendo, desesperada? Porque abajo, ¿se acuerdan? Había un padre desesperado diciéndole: mi hijo está endemoniado y nadie puede ayudarlo. ¿Qué va a pasar con esa gente si nosotros no bajamos y salimos a buscar a esa gente? ¿Qué va a pasar? Entonces dice: qué bueno sería que nos quedemos aquí. No es el propósito. Estamos siendo preparados para la gloria. Tal vez todos quisiéramos hacer un monumento, quedar en ese momento, pero no es el propósito del Señor. Le dice: si quieres hagamos unas enramadas para Moisés, otra para Elías. Dice la Biblia así, es al revés. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió. ¿Qué pasa con Pedro? Es un momento espectacular, ya vimos por qué. Es un momento escatológico, es un momento profético, es un momento de revelación, es un momento glorioso. ¿Y qué hace Pedro? ¿Construimos algo? ¿Hacemos algo? ¿Jesús quería eso? ¿El Padre quería eso? ¿Cómo saben que no? A ver, ¿por qué dicen que no? Exactamente, por lo que sigue. Mientras estaba aún hablando, ya saben que Pedro se le daba, ¿no? Hace poco alguien descubrió y le dijo a otra persona: creo que me gusta mucho hablar. Y esa persona dijo: ¿a poco?
¿A poco te acabas de dar cuenta, no? No le hagan caso a esa persona. A Pedro le gustaba hablar. Pero ¿qué pasó? Una nube luminosa los cubrió. ¿A qué le recuerda esto? Antiguo Testamento, Moisés, La nube del cielo que cubría el monte, una nube, la presencia. la presencia de Dios. Lo que en la Biblia no se usa esta palabra, no aparece esta palabra, pero que se conoce sobre todo en el idioma hebreo o los judíos, el Shekinah, la presencia gloriosa de Dios. ¿Saben qué es el Shekinah? Es una manifestación de Jesucristo preencarnado. La presencia de Dios siempre ha sido y siempre fue Jesús. Nadie más. Acuérdense, y nadie llega al Padre. ¿Quién era el ángel de Jehová? ¿Quién fue ese Melquisedec que aparece de la nada y se le presenta a Abraham y Abraham le rinde los diezmos? Hebreos dice, el Señor Jesucristo. Siempre ha sido Jesús. Siempre ha estado y estará Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces de esa voz, una voz salió de la nube, la voz del Padre. ¿Y qué dijo? Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a Él. Entonces si alguien dice, es que Jesús fue un profeta, Jesús fue un personaje, Jesús fue un maestro, Jesús no existió. Ah, caray, ya tenemos un gran problema. Bueno, ya tienen un gran problema, porque están diciendo que el Padre, que varias veces habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo, entonces mintió. Porque Jesús no solo fue el que dio testimonio, ¿se acuerdan? En Juan le decían, y tú das testimonio de ti, tu testimonio de acuerdo a la ley no es válido. ¿Y qué dijo Jesús? No solo yo. ¿Quién? El Padre da testimonio de mí. El Padre que dijo, mi Hijo amado, en quien estoy complacido, a Él escúchenlo. Entonces, a solas con Jesús, busca su presencia. ¿Pero qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que el Padre quiere que busquemos? Que lo escuchemos. Si el Padre ama a Jesús, ¿qué espera de mí? ¿Qué esperaba de los discípulos? Que lo amaran. Que lo amaran. Los está preparando Jesús, los está preparando el Padre para la gloria. Para hablar de la gloria del reino, la gloria de Jesús. ¿Para qué te está preparando el Padre? Para la gloria de Dios, para dar testimonio de la gloria de Jesús. ¿Qué quiere el Padre? ¿Qué espera el Padre de nosotros? Que lo busquemos con amor y que lo busquemos para escucharlo. La vida cristiana no es fácil. Así de fácil. Oye, está bien Padre, pero escuchar a Dios, ¿qué se requiere? Una Biblia, pero estar a solas y en una actitud, en un espíritu de búsqueda, de amor apasionado. Aquí están los pasos, aquí están las cosas. Dios quiere espiritualidad. Esa es la enseñanza, ese es el principio, espiritualidad. Te puedes parar aquí al frente y cantar y a lo mejor cantas hermoso, pero tú no vas a ser un adorador hasta que no tengas espiritualidad. Esa es la diferencia. Artistas hay muchos, y bueno, cantantes o músicos puede haber, o intentos de música, puede haber muchos. Pero Dios quiere ¿qué? Espiritualidad. Adoradores en espíritu y en verdad. De una experiencia natural, subir a la montaña, acompañar a Jesús, caminar, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Una transformación, de que tú puedas ver en lo natural ese momento, esa situación constante, cotidiana, algo normal, puedas ver qué, puedas transformarlo en una experiencia religiosa. Ahí es donde cambia la cabeza.
Oye, estoy caminando, oye, voy a la iglesia, oye, voy a trabajar, oye, voy a la escuela. Lo que estés haciendo puede ser algo normal, natural, o llegar al siguiente nivel. Buscar que se convierta en una experiencia espiritual con Jesús. Y entonces termina la historia así. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros. Y esto, como decía hace rato el hermano, valiente, y gracias por su honestidad. A veces sabemos las cosas, pero no las hacemos, ¿no? Sabemos que tengo que no ayuno. Bueno, sé que yo debo buscar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo enseña la Biblia? ¿Qué hicieron ellos cuando vieron a Jesús en ese momento de búsqueda, en ese momento importante de espiritualidad? Dice, cayeron sobre sus rostros. ¿Qué importante es para Dios entonces? ¿Qué? Que me postre sobre mí. Estar sobre nuestros rostros. Es importante la actitud de adoración. No solamente, oh sí, Señor, te adoro y todos oramos en la cama, sí es cierto, todos oramos sentados, pero es importante un momento de doblar tus rodillas y decirle al Señor, aquí estoy. Es que me duele la rodilla, pues déjala estirada. Digo, a menos que de plano no se pudiera, ¿no? Es importante. Lo está enseñando la Biblia. Y dice la Biblia, cayeron sobre sus rostros, tuvieron gran temor. Entonces, y este es el resultado, esta es la promesa, este es lo que va a pasar en nuestra vida. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y les dijo, levántate. ¿Estás listo? ¿Qué fue lo que pasó después de estar a solas en la presencia del Señor? Caer de rodillas, caer con tu rostro en tierra. Jesús los tocó y les dijo, levántense. Y cuando ellos levantaron la vista, no vieron a nadie más, solamente a quién. Y esa es la meta. El mundo está mal y la gente es mala y ya. ¿Y Jesús dijo que vino a cambiar el mundo? No. Y Dios dijo, Dios podría cambiar el mundo en un instante, pero no es así. Él cambia los corazones de los que le buscan. No de todos. No de todos. De los que le buscan. Hoy estás listo para poder ver, comenzar a ver, comenzar a disfrutar de la gloria, de la grandeza, de la realeza de Jesús. Y quisiera contarles una historia y van a aparecer ahí algunas palabras. Y con esas palabras voy a hacer un ejercicio. Les voy a contar una historia. Y vamos a titularla La historia vacía. ¿Por qué la historia vacía? Porque el principio de esta historia es la espiritualidad. Y la espiritualidad del día de hoy es la mayor escasez en el pueblo cristiano y en el mundo. La realidad, no hay espiritualidad. Entonces, si quisiera contarte a lo mejor la historia de muchas personas, podría decirte es una historia, ¿cómo? Vacía. Porque el caminar con Dios es algo metafísico. ¿Qué significa esta palabra? Apúntenla y se la dejo de traer. Más allá de lo físico, va de lo físico a lo extraordinario. La espiritualidad es eso, es pasar de este mundo, de una vida muy mundana, muy normal, muy pragmática, muy de los sentidos físicos, a buscar realmente tener contacto con Dios. Hoy la gente está cumpliendo lo que dice la Biblia. Mucha gente tiene comezón de oír. Y entonces vamos a oír al predicador más famoso. Vamos a la iglesia más grande y famosa. Y ahora vamos a estudiar y ahora vamos a ser no reformados. Ahora somos neorreformados. Asústame. Pero nadie te habla de la experiencia espiritual con Jesucristo. Y todos hemos caído en algún momento en esa vida farisea.
Sí, institutos llenos, y a lo mejor sabes, y a lo mejor tienes libros, y a lo mejor hablas, y a lo mejor dices, pero no tienes nada de espiritualidad con Dios. La gente tiene comezón de oír, yo escuché a este nombre, oí a aquel, no, es que como dice tal persona, no, es que como dijo, es que San Agustín, y a la gente le gusta citar a grandes teólogos, a grandes personajes de la historia del cristianismo o de la historia de la iglesia, porque eso los hace ver que como que sabe, ¿no? Pero ¿dónde está la espiritualidad que Dios está exigiendo o demandando de nosotros? Caminar con una Biblia en la mano no sirve si tú no tienes espiritualidad. Los discípulos podrían haber subido a la montaña, como pasó por muchos años, en sus casos, por 2 años y medio, que caminaron con Jesús y que siguieron a Jesús, pero Tomás, ¿qué decía? No, pues vamos a Jerusalén para que nos maten. ¿Qué decía Pedro? ¿O qué decía Juan? Señor, Juan y el otro, ¿no? ¿Mandamos que descienda fuego del cielo? Que los consuma a todos, ¿no? Estos son samaritanos, nosotros no podemos ni verlos porque se contaminan nuestros ojos. ¿De qué servía que caminaran con Jesús? ¿Y de qué les sirvió a multitudes como los 5,000, como los 4,000? Que después de comer y de tener la barriga llena, abandonaron a Jesús. De nada sirve decir que caminas o caminar, ¿no? Si no tienes espiritualidad, no va a cambiar tu vida. Y va a ser una vida como de millones de personas que han dicho que conocen a Jesús, pero cumplen lo que dice la Escritura. Este pueblo de labios me honra, pero mi corazón está lejos de ti. La esperanza del Evangelio y el final de la historia, de esta historia y de la historia del Evangelio es bueno, porque Dios no quiere que la gente siga en esa vida, en una historia vacía, sino que no seas parte de esta historia vacía y te conviertas en una historia de una persona que pueda decir como Pedro, como Juan, vimos la gloria de Jesús. Y quiero decirte que hoy puedes ver la grandeza de Jesús cuando tú cierras tus ojos y comienzas a invocar su nombre. Y puede ser una noche oscura, y puede ser una noche de padecimientos, o puede ser una noche feliz, o puede ser un día cuando vas a lo mejor de vacaciones, pero buscas la presencia de Dios. Buscas conectar tu corazón con Dios y le dices, Señor, que no sea un esfuerzo humano, sé tú, llévame a tu presencia. Dice una canción, ¿no? Llévame a tus atrios, a tu lugar santo, ¿no? Al altar de bronce. Señor, quiero ver tu rostro. Esa puede ser tu historia, y no será una historia vacía, será una historia llena del Espíritu Santo, llena de la gloria de Dios. Estarás preparado para ir y cumplir la misión que Dios te ha encomendado. La invitación. Sigamos estos sencillos pasos. Con una actitud de búsqueda, acerquémonos a Dios. En oración, leyendo la Biblia, recordando estas palabras. Si yo sigo estos pasos, a solas, busco su presencia, me inclino, busco en amor, busco en humildad, escuchar su voz, dice la Biblia, voy a poder ver a Cristo y la manifestación de su gloria en mi vida. Y no voy a ver a Jesús como el hombre nazareno, que tiene una historia muy fuerte, sino veré a Jesús como el Hijo unigénito, el Hijo amado de Dios, el Hijo glorioso de Dios, que cambia vidas, que salva personas, que transforma la eternidad de los que pueden ser tocados por Él. Vamos a orar.